Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el último tema que tenemos de las teóricas que completarían la unidad, esta última que vimos, fenología, bioclimatología. Vamos a ver el tiempo, las plagas y las enfermedades. Primero vamos a definir qué es una plaga, porque es importante saber su definición para poder aplicar el término correctamente. Cuando hablamos de plaga decimos que es todo agente biótico o abiótico también puede ser, que produce daño económico en los cultivos. ¿Y qué es una enfermedad? Es la alteración estructural o fisiológica que compromete la producción de la planta. Entonces, esas son las dos grandes definiciones. Cuando hablamos de plaga, generalmente nos referimos a los insectos, porque la plaga también puede ser una maleza y es un agente biótico y no es específicamente los insectos. Pero el pronóstico de plagas y enfermedades está referido a la aparición de plagas insectiles o ácaros o arácnidos o lo que fuere, y la enfermedad lo que son hongos, bacterias y virus. Las enfermedades pueden tener distintos tipos y las causales pueden ser varias. Tenemos enfermedades de tipo parasitarias, que pueden ser de origen bióticas o abióticas, producida por un agente específico que causa un daño. Parasitarias, víricas, que pueden ser endémicas, epidémicas o esporádicas. Endémicas significa que son condiciones meteorológicamente favorables y que acompañan generalmente al ciclo del cultivo. Por eso se llaman endémicas. Si aparece el cultivo, aparece la plaga o aparece la enfermedad. Y esporádicas, que va a depender de la situación coyuntural que tenga esa enfermedad que va a atacar, porque se dan las condiciones propicias. Para ello, las causas pueden deberse a prácticas agrícolas mal hechas y por lo tanto la planta entra en un estado en el que está más sensible al ataque de una determinada enfermedad, contaminación o al propio metabolismo de la planta. Vamos a ver entonces cuál es la acción de los principales elementos meteorológicos sobre el ciclo biológico de los agentes patógenos. Conocer estos elementos nos permite relacionarlos y tomar decisiones sobre qué hacer para maximizar las ventajas o minimizar las pérdidas de producción. Vamos a ver como primer factor importante la temperatura. Es importante porque es la que regula los procesos fisiológicos. Recuerden que el crecimiento, por ejemplo, depende y es exponencial con respecto al aumento de la temperatura. En el caso de las plagas, por ejemplo, la diapausa en insectos hace que sea un factor que nos indique dónde se va a distribuir geográficamente determinadas enfermedades por las condiciones. Porque recuerden que la temperatura produce una velocidad de reacción en las plantas y un proceso fisiológico. Y también lo produce en un hongo, en una bacteria. ¿La diapausa qué es? La diapausa es como si fuera el reposo de las plantas, pero en este caso se refiere a cuando no se dan las condiciones propicias, el insecto pasa su estado en latencia. Entonces, para poder evolucionar, ¿sí?, depende de la acumulación de los grados días cuando esta temperatura está por encima de un punto de la temperatura umbral. Esto nos sirve para poder hacer pronósticos del estadio y cómo queda provocado. En cuanto a la enfermedad, también se da en distintos estados fenológicos y fíjense que en ese gráfico indica, de acuerdo al estado fenológico, cuáles son las enfermedades que pueden ir acompañando al cultivo de acuerdo a las condiciones que se van dando a lo largo del ciclo.
La humedad en sí misma no es un factor crítico, pero sí es fundamental para las etapas del patógeno. Ahí observamos las gotas de agua. Esas gotas de agua, si permanecen en la hoja, se transforman en un medio para que cualquier hongo pueda inocularlo, porque inocula a través de eso y penetra a la hoja. La precipitación, en forma de lluvia, niebla o rocío, es una acción indirecta sobre la humedad. Entonces, lo que aquí tiene una acción o que es importante tener en cuenta para el pronóstico de plaga es el tiempo del mojado de la hoja, como también la incidencia local, estacional de las enfermedades y su distribución geográfica. Existe también una relación, que eso lo hemos estudiado a lo largo de la cursada, de una interacción directa entre la humedad y la temperatura. Y estas dos variables climáticas hacen que sean la base metodológico del pronóstico de enfermedades. Otro factor importante es la heliofanía. ¿Por qué? Porque es un factor que permite o va a determinar la entrada o penetración del patógeno, producción de esporas. La fecha de la aparición del tizón del centeno depende de la longitud del día. Entonces, también la heliofanía. Y además, en el caso de los insectos, actúa por predicción de los colores del espectro de luz. Ustedes vieron que, por ejemplo, en el monitoreo se utilizan mucho las trampas amarillas para los pulgones o las azules para el trips. Entonces, el color de la luz o el alargamiento o el acortamiento de la luz también es importante para la aparición de plagas. Los vientos es una forma indirecta. ¿Por qué? Porque el viento produce el traslado de la humedad y la evaporación, por un lado el traslado de esporas y puede producirse daños mecánicos que se transforman en una entrada del patógeno a través de esa herida que se produce en la planta. Bien, hablando de enfermedades propiamente dichas, es importante que se dé este famoso triángulo, huésped, patógeno, ambiente. Cuando se produce un equilibrio, la pérdida del equilibrio, perdón, implica un riesgo y eso es el ataque de la enfermedad. De acuerdo a las condiciones climáticas y de acuerdo al gráfico que vemos a la derecha, se pueden dar 4 situaciones. La situación A, que es no favorable para la enfermedad, como se representa en el gráfico, donde el clima 1 no cubre el medio favorable de la enfermedad, o sea, no se da la condición. En el gráfico B, siempre es favorable para la enfermedad, donde el clima está dentro de D, y entonces el medio siempre es favorable para la enfermedad. Se puede dar el caso de el esquema C, que es favorable durante una parte del año. El clima C3 es favorable durante solamente una parte del año. Y en el caso de la última figura, que es el cuadro C, es que se pueden dar 2 momentos en el año en que la condición climática puede favorecer a la enfermedad. Ustedes van a estudiar, cuando estudien fitopatología, que los hongos pueden tener fases sexuadas y fases asexuadas. Entonces, para la condición de una fase asexuada o sexuada son diferentes. Entonces, por eso el esquema D es el que representaría esa situación en particular. Existen 2 métodos para el pronóstico de enfermedades y plagas. Un método fundamental y un método empírico. Ambos métodos difieren en muy pocas cosas, pero vamos a ver las principales. En el método fundamental, lo que utiliza este método es que se realizan los ensayos y se recopilan los datos en laboratorio. Se evalúa
el efecto de los elementos climáticos sobre la biología del parásito y el huésped, se busca una relación de esos resultados obtenidos con el clima del área en estudio, y para poder validar este método requiere de ensayos de campo para su validación. Mientras que el método empírico lo que hace es utilizar datos ya obtenidos por otros y lo que hace es correlacionarlos, esos resultados obtenidos de la enfermedad con parámetros climáticos. Statewise es una metodología que es, en realidad el statewise representa la relación de una variable dependiente y una independiente generando una ecuación de recta, I igual a más bx. Entonces, lo que hace aquí es medir el R cuadrado, ¿no es cierto?, que va a indicar cuál de los factores que están influyendo son los que más relación tienen con la situación de la enfermedad. Para poder hacer este método empírico, lo que se necesita es que los datos que se junten, tanto fenológicos como climáticos, sean fiables y de muchos años de recopilación. Basado en este método empírico, el ingeniero Moschini, que es el que ideó el método de pronóstico de Fusario en trigo, se basó en datos fenológicos de toda la zona triguera que tenían recopilado algunas estaciones del INTA, y con eso él fue armando, con un diseño estadístico, fue determinando los valores hasta que la variable precipitación y el tiempo de mojado determinó que 15 días antes de que ocurra precipitaciones de X milímetros, creo que eran de 2 milímetros, y en un estado fenológico específico del trigo era el momento de la aparición del Fusarium. De esa manera se aplica ese método y se puede controlar sin ningún tipo de problema. Al igual que el método fundamental, se requiere criterios fenológicos y geográficos. Cuando hablamos de criterios fenológicos se refiere a encontrar un indicador cuya respuesta al medio sea similar al del parásito y que se presente de manera anticipada. Eso se da, por ejemplo, cuando se produce la antracnosis en banano, por ejemplo. A los tantos días va a aparecer el mildiu en la vid. Entonces, hay una correlación fenológica que me está indicando que puede aparecer la enfermedad. Y el criterio geográfico se refiere a las diferencias que se deben de aparición de una determinada enfermedad o plaga por latitud. Y eso se basa en el postulado de la ley de Hopkins, que dice que las fases sufren un atraso de 4 días cada 5 grados de longitud hacia el este y 1 grado de latitud hacia el norte cada 120 metros de altura. Entonces, ese criterio fenológico y geográfico es común a cualquiera de los dos métodos, tanto el método fundamental como el método empírico. Métodos de servicios de alarmas en el mundo. Bueno, dentro del método de servicios de alarma en el mundo vemos las reglas holandesas, que se caracterizaba por tener como variables 4 horas de rocío en una misma noche, temperaturas inferiores a los 10 grados, nubosidad media del día siguiente no menor a 8 octavos, lluvia menor a 0,1 milímetro en las 24 horas posteriores. Como verán, tenía muchísimas variables para determinar el pronóstico. Luego aparecieron las reglas Beaumont, que simplificó mucho la cosa y simplemente con las temperaturas inferiores a 10 grados y humedad relativa no inferior a 75 durante 48 horas, con eso ya se podía establecer el ataque, por ejemplo, del tizón de la papa. Las reglas irlandeses utilizaban una sola variable, 12 horas con temperatura inferior a 10 grados. Acá no contemplan la humedad, por lo tanto no es una regla muy exacta. Y la siguiente, la última, las normas Mills, que se basa en el número de horas de humedad foliar relacionadas con la temperatura también, y genera 3 curvas de posibilidad de infección.
alta, moderada y leve. En nuestro país vemos cuáles son las que se adaptan para este pronóstico, y es el tizón tardío de la papa, la sarna del manzano, la peronospora de la vid, la botrytis en uva también, la Carpocalza pomonela y la grafita molesta. Las condiciones ambientales para el tizón de la papa se utiliza el método Beaumont. Para la sarna, las normas Mills, ¿ven? Es el número de horas de humedad foliar y temperatura. Y la peronospora de la vid con lluvias inferiores a 10 milímetros en 24 horas y temperaturas inferiores a 10. Y esto también, las vides que se encuentran en los lugares más bajos van a ser atacadas antes. Entonces también aquí hay un criterio fenológico, lo cual me permite con tiempo poder hacer el tratamiento. El tiempo de mojado de los racimos para la botrytis, y el de los grados días se basa en la evolución de los distintos estadios que aparecen a partir de la trampa de feromona. Se empiezan a marcar la caída de los adultos, que es la mariposa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí se empieza a considerar las temperaturas del mes donde las medias superan los 10 grados, y 250 grados es el límite, el primer límite donde hay que hacer la primera aplicación. Esto lo que nos permite es reducir la cantidad de aplicaciones por la cantidad de poblaciones que van a ir surgiendo. Recuerden que una plaga inicia su ciclo, termina y puede haber diferentes cortes, ¿no es cierto? Y la grafolita molesta, que es 30 días con temperaturas medias de 20 grados, a través de trampas de sebo atractivo se puede determinar el ataque y entonces se puede hacer la aplicación. Este sistema en base de datos meteorológicos es importante porque nos permite hacer un control de fitosanitarios mucho más sustentable. Para ello se utilizan los avisos, alarmas y pronósticos. Si tengo que definir lo que es el pronóstico, es la señal o indicio a partir del cual se puede tomar un juicio probable de algo fortuito, algo que puede ocurrir, que en caso de la plaga, o en este caso sería la plaga o la enfermedad. Predice a corto, mediano y largo plazo. El boletín está dado por fitopatólogos, donde ya comunican que el ataque del insecto o enfermedad se vio por primera vez en el año. Es una realidad, es concreto, no es una posibilidad, como ocurre con el pronóstico. Y finalmente nos brinda también consejo de lucha, el aviso que según el desarrollo anual de los elementos meteorológicos puede anunciar una posibilidad de inicio de la enfermedad. El aviso es previo y es más a corto plazo. Bueno, hasta acá es la clase, se completa con el apunte.